Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, entramos en la tercera semana de Cuaresma. Estamos invitados a vivir en modo Cuaresma este tiempo y esto es un lujo que algunos nos podemos dar. Hay millones que están obligados toda su vida a vivir en modo cuaresmal. No tienen la opción de ayunar o no ayunar. Ojalá que nosotros podamos vivir en este modo que nos invita a ir más lento, a meditar más, consumir menos y sobre todo abrir el corazón a los que menos tienen. El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma nos cuenta un episodio de la vida de Jesús que nos puede parecer un poco insólito, disruptivo, con esa imagen de un Jesús dulzón, bonachón, amigote, el Barbas, como algunos le dicen simpáticamente, porque vemos a un Jesús con un látigo en la mano, en una actitud violenta, digamos, limpiando el templo, purificando el templo de Jerusalén. Fíjense, los cuatro evangelios nos narran este episodio, con los matices propios de cada uno. Juan, por ejemplo, lo sitúa en los inicios de la vida activa, de la vida itinerante de Jesús. Los otros evangelistas, los sinópticos, lo sitúan al final de la vida de Jesús, después de entrar a Jerusalén, como si este signo profético de Jesús, esta acción de Jesús, fuera como la gota que colmó el vaso en su relación con los líderes religiosos de su tiempo. Y eso va a terminar con su condena a muerte. Algunos le ponen más violencia. Juan, por ejemplo, es el único que habla de un látigo de cuerdas. Y otros no lo mencionan y dulcifican un poco la escena. Lucas, por ejemplo. Lucas siempre está propenso a bajar los tonos de los conflictos y de las palabras duras. Bueno, efectivamente, el templo de Jerusalén se había convertido en una casa de comercio, en un mercado, como suelen traducir la mayoría de las Biblias. Su sentido, su orientación, su finalidad religiosa se había desvirtuado y se había transformado en un gran negocio, negocio para los vendedores, para las casas de cambio, pero sobre todo para esa clase sacerdotal que lucraba con la buena intención religiosa del pueblo sencillo. Hoy ese templo no existe. Y ese templo fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. Ya había sido destruida. El templo anterior, se recuerda, el templo que construyó Salomón. En el año 587, los babilonios lo destruyen y llevan al pueblo al exilio. Bueno, hoy Jesús se presenta a sí mismo como el nuevo templo de Dios. Y además, San Pablo reiteradamente nos va a insistir que cada uno de nosotros es templo de Dios, es templo del Espíritu. En realidad Dios no necesita templos. Y Juan, ¿sí? Este evangelista que estamos leyendo hoy, el Evangelio de Juan, pone en boca de Jesús, fíjense, hablando con la mujer samaritana, Jesús dice esto: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Se acerca la hora, sigue Jesús, ¿no? Y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Como diciendo, en cualquier parte, Dios está en todas partes. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer hoy es, este domingo, examinar nuestro propio templo, nuestra morada interior, mirar con detenimiento si está limpio, si no está contaminado con tantas cosas, ¿no? Con la avaricia, el resentimiento, la crítica amarga, la sospecha, la envidia, la violencia, los pensamientos tóxicos. Qué larga puede ser la lista. Y preguntarnos, ¿no? ¿Qué pensaría, qué sentiría, qué haría Jesús hoy si entrara al templo de mi corazón, de nuestro corazón?
Bueno, en segundo lugar, podríamos preguntarnos qué sentiría Jesús, cuán cómodo estaría si entrara a algunos de nuestros grandes templos o grandes basílicas. ¿Qué pensaría Jesús de algunas de nuestras solemnes liturgias, de los ropajes que a veces usamos los que celebramos? ¿Qué pensaría de las ferias donde se venden baratijas religiosas, souvenirs que se organizan en torno a nuestros santuarios? Peor todavía, en algunos lugares todavía se cobran los sacramentos, ¿no? ¿Qué pensaría Jesús? Es probable que en nuestra iglesia Jesús, no sé si con un látigo en la mano, yo no me lo puedo imaginar así, pero seguramente Jesús purificaría, limpiaría, descartaría muchas cosas en nuestras iglesias, en nuestros templos. Y pienso yo, ¿no? Que Jesús tal vez se sentiría más cómodo en el leprosario de Luján, de General Rodríguez, se sentiría más cómodo en el corazón de cada uno de los enfermos que allí están, que encerrado en el sagrario de la basílica. Pero hoy podríamos pensar también que el templo, la casa de Dios, es esta casa común, es nuestro planeta Tierra, es la madre Tierra que todos y todas estamos llamados a habitar. Y podríamos extenderlo a toda esta maravillosa creación, ¿no?, que Dios creó y que Dios habita. O si prefieren, es más teológico, esta creación que existe en Dios, porque todo lo creado existe en Dios. Es como nos enseñaban en el viejo catecismo, a los mayores acordados. ¿Dónde está Dios? Una pregunta, no sé, de las primeras preguntas. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ahí está Dios. Bueno, esta creación, este templo de Dios, nuestra casa común, que está siendo destruida, y lo voy a poner en palabras del Papa Francisco, destruida por el Dios mercado y la diosa ganancia, que son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. Sigue Francisco, la historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades. Esto es en un reciente discurso a una ONG de jueces cristianos, y él continuaba diciendo así: vivimos épocas de intensa injusticia, pocos ricos, cada vez más poderosos, y millones de pobres, negados y descartados. Y él afirma esto, ¿no? No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente solo los desechos de aquellos que sí consumen. Miren, la lógica del mercado es una lógica perversa. Ahí no existe gratuidad, no existe evangelio. Te doy si me das, te doy para que me des, esperando el retorno. Pero eso no es amor. El amor es la lógica del evangelio. Y es una lógica que se nos coló lamentablemente incluso en la religión. ¿Se acuerdan cómo cantaba Sui Generis en Confesiones de Invierno? Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Bueno, cuando esa lógica mercantilista impera, solo valen los que producen y los que consumen. Los jubilados son descartables. Los enfermos con enfermedades terminales o un tratamiento costoso, que se arreglen. Los discapacitados son olvidados y despreciados, ninguneados. Los pobres son excluidos o revictimizados, incluso odiados. Hemos inventado una palabra para ello, la aporofobia, el odio a los pobres, porque son considerados un gasto inútil. No son personas, son un gasto inútil. Y lo definitivamente importante sería, para esta lógica, más allá de cualquier otra consideración humana, es que las cuentas cierren, ¿no? Y que los mercados financieros que gobiernan el mundo nos sonrían. Hermanos, hermanas, no logro imaginarme a Jesús con un látigo en la mano, pero tampoco me imagino bien qué pensaría, qué sentiría o qué haría frente al silencio de los cristianos, de la gente de bien, la mayoría bautizada, que guarda silencio, y se hace cómplice de la destrucción del planeta y de la muerte injusta y prematura de tantos hijos e hijas de Dios. Sí me resulta más fácil imaginarme a Jesús llorando, llorando sobre Jerusalén.
Lo pueden buscar en Lucas 19:41, Jesús llorando sobre Jerusalén, que va a ser destruida por culpa del pecado del pueblo, por culpa del pecado del pueblo. Su destrucción es fruto directo del pecado, de la corrupción. No es un castigo de Dios, como tantas veces se pensó, incluso se predicó. Porque el pecado, hermanos y hermanas, engendra muerte, violencia, destrucción. Por eso qué bueno que el tiempo de Cuaresma sea una magnífica oportunidad, una oportunidad propicia para una profunda, yo diría, para una urgente limpieza, sanación, purificación de nuestro corazón. Ojalá que todos y todas tengan una muy hermosa semana.